Buenas noches. Hoy es martes 22 de junio del año 2021. Programa movido, pero que va a valer la pena porque hay mucho de qué hablar, hay mucha impostura, hay muchas cosas de las que tenemos que seguir porque de eso se trata el periodismo que hacemos, periodismo de investigación y de denuncia, y creemos que hay que hacerlo así. Vamos al corte y entras directamente con la barbaridad que están queriendo hacer con Virginio Lema, que desde mi punto de vista, Virginio, gran amigo, pero esta vez, más allá de que tiene todo el derecho del mundo de pedir la renuncia de Arce Catacora, para mí es una irresponsabilidad porque es ponerlo a Choquehuanca y el remedio es peor que la enfermedad. Pero veamos lo que... Dale. Vamos directamente con la última irresponsabilidad de Virginio Lema, con todo cariño. Ponelo. Quiero pedir la renuncia de Luis Arce Catacora. Exijo la renuncia de Arce Catacora y pido que el señor Choquehuanca en la sucesión constitucional se haga cargo del gobierno. Y pido que Choquehuanca saque a Arce y a Morales de este gobierno. Si ustedes están de acuerdo que el presidente Luis Arce no tiene la capacidad de gobernar Bolivia, porque es un inútil, porque el viceministro de Comercio Exterior habla de salud, el de salud habla de educación. Yo estoy de acuerdo que es un inútil, que es un incapaz, pero me parece un acto de irresponsabilidad pedirle a este país que Choquehuanca sea el presidente, por favor. Está bien, no lo estoy defendiendo a Arce, absolutamente tiene razón en todo, pero Choquehuanca, presidente, por favor. ¿Qué hace pues Choquehuanca? ¿Qué hace Choquehuanca? No lo estoy reprendiendo a Virginio, pero les digo, a mí me parece que es irresponsable pedir que Choquehuanca sea presidente de este país. Porque Choquehuanca vive en la luna, gobierna en Marte. De vez en cuando se da una vuelta por algún lugar en Bolivia. Pero si ustedes le hacen un seguimiento a Choquehuanca desde el momento de su posesión, acuérdense lo que fue su posesión, y si ustedes le hacen un seguimiento a todo eso, van a coincidir conmigo que Choquehuanca es tremendamente racista, tremendamente confrontador, impone la visión aymarista por encima de cualquiera. Él es superior, los aymaras son superiores que cualquier otro en este país. Y es cuestión de hacerle un seguimiento. Hay quienes no es confrontador. Fíjate que su discurso fue de acercamiento. ¿Cuál fue el acercamiento? ¿Ustedes lo escucharon bien, el discurso de Choquehuanca? A mí me parece, es un chiste igual decirle irresponsable, pero no es muy responsable poner a Choquehuanca presidente. Choquehuanca es odiador. Yo no estoy buscando defenderlo a Arce porque Arce es indefendible. Arce es como la película Misión Imposible. 5 segundos después de apagarse, se destruye. 5 segundos después de callarse, se destruye. Es malo como presidente. Malo de verdad como presidente. Pero Choquehuanca es peor como vicepresidente. Yo les pregunto, ¿cuál es el aporte real de Choquehuanca al Estado? ¿Cuál es la justificación de su sueldo? Es bueno que se le haya ocurrido a Virginio esta ocurrencia que tiene porque está loco, porque es un lindo tipo. Yo lo quiero muchísimo. Pero me parece bien que lo meta aquí, pero
para que nos acordemos que él existe, porque si no lo mete él, ¿acaso nos enteramos de que Choquehuanca es vicepresidente del Estado? Debe estar buscando argumentos que le permitan todavía entrar a esto que él busca y sueña de ser el último descendiente. Él está buscando justificar y probar de que él es el último descendiente del Inca. Entonces, cuando uno entra en toda esa lógica y mira la cuestión la confrontación aymarista que tiene, porque es una confrontación con el resto del país, uno tiene que tener cuidado con lo que está diciendo. Se ha dicho que Choquehuanca Céspedes es un hombre sumamente confrontador. Vuélvanlo a escuchar su discurso y van a ver ustedes que Choquehuanca no da para siquiera sugerirlo ni en chiste. Es peor el remedio que la enfermedad. Es el creador de leyendas que justifiquen el aymarismo por encima de todo. Y a mí me parece que es muy confrontador, tremendamente confrontador, que tiene una mirada de superioridad. Nosotros somos superiores, los otros no lo son. Los otros son inferiores en todo. Y me parece a mí que es grave. Ahora, más grave todavía es que el ministro Lima, que anda desesperado, mierda, le gustan las cámaras más que a los niños el dulce. Mierda que le gusta. Y entonces se larga a violentar la Constitución, se larga a violentar todo, ponerlo al ministro Lima con relación a Virginia. Me refería a ese candidato perdedor del MNR, pero definitivamente ahí no hay una situación que no sea más que un discurso de odio. Yo creo siempre en la libertad de expresión, siempre me van a... lo he dicho siempre, por más que me digan lo que fuera a mí, yo jamás voy a iniciar una acción ni de difamación, ni de calumnia, ni de ningún otro tipo, porque yo creo en la libertad de expresión absoluta. Si alguien es un hombre público, tiene que estar dispuesto a recibir todas las críticas y jamás reaccionar utilizando el sistema penal. Es más, siempre he pensado que no deberíamos tener esos delitos. Pero una cosa es lo que piense en ese tema de libertad de expresión y otra es el discurso de odio. Y otra es ser parte de una reacción estructurada. Don Iván, usted está igualingo que Arce. Mientras más habla, más la caga. ¿Sabe qué? Mande gente a que escuche lo que dicen de usted y se va a dar cuenta que usted está destruyendo el poquito de imagen que le quedaba. Porque ¿dónde está el discurso de odio de decirle al presidente Arce que es un inútil? No es personal, sos yo te odio porque sos inútil. Nadie puede odiar a un inútil. Se lo mira así hasta con conmiseración. El presidente Arce es un inútil. El presidente Arce le está haciendo daño a este país. El presidente Arce estaba bien para mandar. ¿Qué va a hacer? Estaba bien para mandar. Pero cuando le tocó mandar, resulta que se perdió enterito. No hay nada que lo salve al presidente Arce de la sarta huevada que está haciendo este gobierno. Ahora andan buscando al Fondo Monetario Internacional porque los ayuda.
pero si le renunciaron a un préstamo al Fondo Monetario Internacional y cosas como esa, que la inflación que ya se viene, que la estanflación, estancamiento con inflación, que mierda, todos los días. Y lo peor es que sus discursos también son de confrontación. Su gran éxito es que lleguen vacunas. A todo el mundo llegan vacunas, no nos están haciendo un favor, reitero, no nos hacen un favor a nadie, absolutamente a nadie, diciéndonos que están llegando las vacunas. Pero aún así, Virginio tiene todo el derecho del mundo de decirle que es un inútil y que es un incapaz. Si no, vótela la Constitución Política del Estado. Yo sé que es un librito de mierda. Lo he dicho antes y lo voy a seguir sosteniendo. Pero es sencillísimo, ministro. Sáquela la Constitución Política del Estado en todas las partes que habla de derecho de libertad de expresión. Vótela. Y entonces estaremos muy bien todos, porque ya sabemos que no existe. Ya sabemos que no existe la libertad de expresión, que no existe, es decir, que la Constitución Política del Estado no es capaz de garantizarle a uno que uno pueda hablar cuando entienda que debe hablar o decir lo que considere conveniente. El artículo 107, por ejemplo, el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. El derecho el Estado garantiza a las bolivianas y a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de información, a la rectificación, a la réplica y el derecho de emitir libremente su idea por cualquier medio sin censura previa. Y cuando usted le está diciendo a alguien, usted tiene odio, le está tratando, además el odio, hagamos de cuenta que hubiera odio. El odio no existe como figura penal. Lo odia a fulano. Sentimiento el odio. Pero no creo que Virginio lo odie a Arce. Pero además está en los derechos fundamentales de las personas. En los derechos fundamentales. El Estado garantiza a las bolivianas y a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica. Constitución Política del Estado. Yo sé que este libro no vale mierda, pero es el que tenemos. ¿Qué vas a hacer? Evo Morales mató por este libro, mató a 3 personas. A Gonzalo Durán, a Juan Carlos Cerrudo y a José Luis Cardoso. En La Calancha, en Sucre. Los mató por este libro. Y ni este libro lo han sabido respetar. Háganos el favor, hombre. Háganos el favor. El Estado garantiza a las bolivianas y a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de información, a la rectificación y a la réplica. Constitución Política del Estado. Y sin embargo se manda con lo suyo. Sigamos escuchándolo al doctor Lima. Reacción estructurada que pide, mintiéndole al pueblo boliviano, la renuncia del presidente Arce. Eso ya no es difamación, ya no es calumnia, eso ya entra a la figura penal de sedición. Y esto tiene que ser investigado. Para. Nadie puede ser sedicioso por decirle a alguien renuncie. Evo Morales le pidió la renuncia a Gonzalo Sánchez Lozada, le pidió la renuncia a Carlos Mesa, le pidió que a Ormando Bacadíes que no sea presidente, a Mario Cosío que no sea presidente. ¿Cuál es la sedición? ¿Dónde hay sedición? Decirle, usted es un inútil presidente. Si a uno le permitieran
estar en una conferencia de prensa para que uno le pueda decir, presidente, usted es un inútil, usted está haciendo las cosas mal. Eso es sedicioso. Sedicioso es atribuírsela, ponerlo de nuevo a Virginio. Sedicioso es atribuirse, yo represento a un determinado espacio, un determinado pensamiento, y nosotros aquí vamos a hacer lo que nos dé la gana. Ponerlo a Virginio de nuevo. Quiero pedir la renuncia de Luis Arce Catacora. Exijo la renuncia de Arce Catacora y pido que el señor Choquehuanca en la sucesión constitucional se haga cargo del gobierno. Y pido que Choquehuanca saque a Arce y a Morales de este gobierno. Si ustedes están de acuerdo que el presidente Luis Arce no tiene la capacidad de gobernar Bolivia, porque es un inútil, porque el viceministro de Comercio Exterior habla de salud, el de salud habla de educación, el de no existe gobierno que hoy día pueda, bailando cueca, gobernar. No puedes bailar frente a la muerte en este país. No puedes dedicarte a cantar, a farrear delante de los muertos de este país. Si estás de acuerdo con pedir la renuncia del señor Arce Catacora para que el señor Choquehuanca se haga cargo mediante la sucesión constitucional, por favor, ayúdame a compartir. Que se vayan estos inútiles de una sola. Si estás de acuerdo en pedir, eso es sedición. Doctor Lima, mierda, qué decepción que tengo. Este tipo era bueno. Aunque ustedes no lo crean, a este señor ponerlo en pantalla para que nadie se equivoque. Este señor era buenísimo. El único requisito para convertirte de bueno a malo es entrar al gobierno. Al gobierno de un inútil. Ya está. Al gobierno de un inútil, a un mal gobierno. No puedes pretender tener un buen ministro en un mal gobierno. No hay posibilidades. Y que sea sedicioso, ponerlo de nuevo. La figura penal de sedición. Y esto tiene que ser investigado en la estructura que les he planteado en la pregunta. Necesitamos saber si este es un movimiento estructurado que busca desestabilizar a un gobierno y, utilizando los muertos bolivianos en la pandemia, crear una confrontación entre los bolivianos. Eso no es admisible. Lo que necesitamos en este momento es ser muy responsables, analizar todas las declaraciones, pronunciamientos y acciones que se han dado en Washington, en Tarija, en La Paz, en todo el país, tener conclusiones y verificar si ese indicio que tenemos, que son las grabaciones. No hay indicios, no hay nada. Doctor Iván Lima Magne. Me da vergüenza escucharlo. Mierda, yo era su hincha. Me pareció racional, correcto, honesto. Lo que usted está haciendo es de honestidad, doctor Lima Magne. ¿Sabe qué? Igualingo que el niño ministro. Igualingo que el niño ministro. Se les acabó el discursito, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda usted y él? Que Ecuador mandó armas de guerra. Se enojaron los ecuatorianos, mandaron una carta. Se cayó el tema de las armas de guerra. Todos los días, en el gobierno, entre Lima Magne y niño ministro, lo embarran todo. Todos los días. Y entonces, cuando el gobierno se comporta de esa manera, estamos hablando de un mal gobierno. Entonces, Virginio no está equivocado cuando dice lo que está diciendo. En lo que está equivocado para mí es proponer que Choquehuanca sea presidente de este país. Puta. Cruz diablo. Cruz diablo. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Virginio,
soy inteligente, viejo, ¿sabes qué? Con todo lo malo que es Arce, no es Choquehuanca. Te lo digo. Ve el discurso de Choquehuanca. Míralo, el discurso de posesión de Choquehuanca. Míralo. Con todo lo malo que es Arce, no es Choquehuanca. Te lo puedo garantizar. Dicho lo que se ha dicho, nuestra absoluta identificación con el derecho de Virginio, pero quiero cambiar de tema porque pareciera que este es un asunto de tu renuncia contra mi renuncia, cuando el tema es el de fondo y en el de fondo seguimos teniendo razón los que pensamos diferente al gobierno. Ponelo al señor presidente de la Cámara de Diputados, dale. En ningún momento hubo vacío de poder y por eso quiero indicar que muchos querían ver este documento, la renuncia de la compañera Susana Rivero, que el 14 de noviembre presenta esta renuncia. Entonces, ¿cómo se explica que hubo vacío de poder? Por supuesto que el presidente de las dos cámaras habrían renunciado en su momento, y eso también forzado, como el pueblo boliviano sabe. Pero aquí el 14... A ver, presidente, con el respeto que usted se merece, porque hasta ahora lo hemos visto serio, no se trata aquí un asunto de su renuncia contra mi renuncia. Esta renuncia salió en todos lados. No, que no la presentó oficialmente. Por favor, hombre, después de eso huyó. Pero hay una cosa, claro que no hubo vacío de poder, presidente. En eso estamos, ponerle la renuncia de nuevo, la renuncia de Susana Rivero. Ahí está, 10 de noviembre, Cámara de Diputados, y es su firma. Ponerle más abajo. Esa es su firma. Está claro que renunció. Y Chequea Bolivia lo constató, que hubo, porque ellos tienen unos mecanismos y estas cosas y llegan corroboró que Susana Rivero renunció y ella dice ahora que bueno, es tan falso como el negro de su pelo o como el rubio anterior, pero eran de ella, son de ella. Uno puede ponerse el color de pelo que le dé la gana y puede escribirlo y después lo borra, pero queda registrado. Y ella hizo el Twitter, lo demás son historias, pero yo en lo que voy a coincidir en el hecho de que no hubo vacío de poder. Y no hubo vacío de poder, ¿sabes por qué? Porque había renunciado Evo Morales, había renunciado García Linera, había renunciado Adriana Salvatierra, había renunciado el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, había renunciado Víctor Borda, pero no había renunciado la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Consecuentemente no había vacío de poder. Ella llegó a asumir el cargo. Y si no, veamos lo que tenemos en la entrevista con el doctor Ciro Áñez con relación a ese tema. Dale. Bueno, lo dejo ahí y le pregunto por otra cosa que lo voy a aprovechar. El presidente de la Cámara de Diputados dice que la señora Susana Rivero renunció el 14. Yo tengo la copia de la renuncia del 10, pero no importa. Él dice que oficialmente entró el 14, qué sé yo. Ella renunció y fue pública su renuncia, pero dicen que no había vacío de poder. Y si yo le pregunto a usted, si renuncia el presidente, el vicepresidente, la presidenta de senadores, el presidente de diputados, el primer vicepresidente de senadores, ¿qué se tiene que hacer? ¿Volver a diputados o ipso facto asume la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores? En realidad existe un reglamento también en la Cámara de Senadores y está clarito el tema de la sucesión en el caso de que alguien cese funciones o alguien se renuncie o lo que sea. Ahí claramente habla de que asume la segunda presidencia del Senado, ipso facto, porque en el tema también del reglamento te dice claramente que no puede haber ese vacío de poder, por lo tanto no tiene por qué volver atrás, directamente se aplica el reglamento, ¿no? Y está así, o sea, yo entiendo que se hizo eso porque hubo lecturas al respecto en su momento histórico que ya pasó,
y yo recuerdo haber visto que el reglamento claramente dice de que está la segunda presidenta del Senado quien deberá asumir esa sucesión presidencial. Dicho esto, le pregunto, ¿es correcto que el Consejo Municipal, lo voy a exprimir, ¿es correcto que el gobierno municipal, el Consejo Municipal trabaje sin vicepresidente? El Consejo ya sin presidente. Sin vicepresidente, no tiene vicepresidente. Ya. Tiene presidente y secretario y no tienen vicepresidente y ya tienen como 2 meses en esto. Claro, en realidad de que digamos, operativamente no le va a afectar, pero considero de que tiene que ver mucho tener esa representatividad de todos los sectores en la misma presidencia. O sea, no podemos nosotros también coartar a otras personas esos derechos de minorías que hablamos entre comillas, digamos, y deberían tomarlos en cuenta también y ponerle tal vez en decisión conjunta a un vicepresidente que marque esa situación. No sé, es una sugerencia, porque finalmente, como estas son decisiones políticas internas que existen, pero como le digo, operativamente no le va a afectar, pero considero de que dentro de la legitimidad que tiene la presidencia, le sirve mucho tener un vicepresidente y que responda también a otra coyuntura, ¿no? Ok, le quedo muy agradecido. Cualquier rato lo llamamos.